Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de créditos y consumo. Hoy estará con nosotros Carlos Paredes Astigarraba, experto en materia de inversión extranjera, ex Rediex y actualmente desempeñando un cargo muy importante en la gobernación del Departamento Central. También estaremos conversando con representantes de la empresa Electrobam, una empresa que está creciendo en el mercado comercial de nuestro país y que próximamente estará inaugurando una nueva sucursal en la ciudad de Encarnación. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Buenas noches, hoy estamos con un experto en materia de captación de inversores extranjeros. Nos acompaña Carlos Paredes Astigarraba. Buenas noches, Carlos. Hola, doctor Estefan, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Carlos, si nos comentás el cargo que está ocupando actualmente en la gobernación del Departamento Central. Asimismo, yo soy funcionario del Banco Central del Paraguay hace 24 años. Estoy como comisionado hace 2 en la gobernación de Central. Hoy en día me toca estar a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sostenible de la gobernación y estamos acá para justamente colaborar con ustedes. Carlos, ¿cómo ves actualmente, cuál es tu óptica en relación a la situación de la inversión extranjera en nuestro país? Realmente la evolución de lo que es la inversión en sí, estamos esperando que tenga este repunte post pandemia. Como en todos los sectores, esta crisis sanitaria nos ha afectado bastante. Veníamos con una performance muy buena, Paraguay estaba con los mejores números a nivel de la región y de Sudamérica. Estamos esperando estas 3 grandes inversiones que están llegando, que son la cementera, una planta de biocombustible y una nueva celulosa, o la única celulosa que tiene el Paraguay mejor. Así que con eso esperamos que este repunte definitivo y real dentro de lo que es la economía y el landing para las inversiones extranjeras se produzca en Paraguay y por sobre todo genere empleo, que es lo que estamos buscando, ¿verdad? Carlos, si mal no recuerdo, tuviste también experiencia trabajando en Rediex. Así mismo, tuvimos 5 años durante el gobierno del presidente Carter con el ministro Leite y tuvimos 5 años encargados de la dirección de inversiones en Rediex. ¿Existe un trabajo conjunto entre Rediex y, digamos, específicamente Gobernación Central y otros organismos del Estado en lo que es captar inversión extranjera, Carlos? Sí, también. Estuvimos 5 años con el ministro Leite en Rediex. Luego fuimos al Palacio de Gobierno. Estuvimos con el presidente Mario Abdo Benítez en una oficina pro inversión a cargo del ministro Ullón en esa época. Y hace 2 años estamos con el gobernador en Central, ¿verdad? Nos ha tocado ver desde toda la óptica pública lo que significa el landing de las empresas extranjeras. Estamos bien, pero nos gustaría estar mucho mejor y crear mejores condiciones y el camino más corto y más rápido para que la confianza se gane en ese tiempo así mucho más corto, digamos. Realmente instalamos en el periodo anterior casi 300 industrias. Hemos generado casi 24.000 empleos directos. La maquila fue nuestro caballito de batalla, claro, en esa época. Y realmente con esta pandemia esperamos que se supere lo más pronto posible y comenzamos a hablar otra vez de lo que sabemos. Paraguay de oportunidades, un país con mucha confianza, con mucha fuerza a la hora de venderse en el exterior y eso es lo que buscamos, crear ese vínculo directo con los posibles inversores y estamos para eso, para justamente generar esa cadena de confianza que tanto necesita el Paraguay. Generalmente se habla de que para el extranjero es muy atractivo, son varios los ítems, pero el hecho de Paraguay tiene una estabilidad monetaria de décadas, también una estabilidad financiera, se habla de una baja presión fiscal, pero en tu experiencia, Carlos, ¿qué le atrae al extranjero de nuestro país? ¿Qué le atrae al momento de venir a invertir acá? Cuando hicimos justamente la marca País, nosotros hace unos años en Rediex, hemos colaborado con varias instituciones encargadas de atracción de inversiones en el mundo. Por ejemplo, Paraguay tiene 300, 400 millones de dólares
entre comillas, al año de inversión extranjera directa. Sí. Otros países como Uruguay tienen mucho más. Brasil tiene 12.000, 15.000 fuera de pandemia. Entonces, algo tenemos que hacer para mejorar esos estándares locales y mejorar nuestros handicaps, como se dice en el golf. Sí. Debemos nosotros mejorar nuestra plataforma amigable para los inversionistas. Realmente se hizo bastante, pero tenemos mucho por hacer. Y ponemos un ejemplo, el ejemplo de que en su momento nos asesoró ProColombia, ProChile, ProEcuador, ProNicaragua, ProSalvador. Eran agencias, proinversiones fantásticas que tienen números mucho más altos a Paraguay. Y ellos ponen el ejemplo de, por ejemplo, Colombia, cuando ellos usaron un epígrafe, Sí. donde la palabra peligro, vos hablabas de Colombia hace 15 años atrás y todo el mundo hablaba de peligro. Claro. Entonces ellos usaron la palabra peligro para, dentro de lo que es su marca país, transformar eso en una oportunidad. Y decía, Colombia, el peligro es que te quieras quedar. Sí. Entonces todo el mundo comenzó a generar algo positivo en el ambiente de Colombia pro inversiones. Ellos han cambiado ese rótulo de -2, decían ellos. Estamos en -2 nosotros. Paraguay no tiene problema muy grave. Ustedes están en 0. Nosotros Sí. tenemos el narcotráfico y la guerrilla. Son 2 pisos por debajo que tenemos nosotros para luchar y generar un ambiente positivo pro landing de inversiones. Y eso es lo que buscamos nosotros, generar de que todos en Paraguay, del sector público y privado, entiendan lo que significa atraer por el lado de la inversión dinero fresco a Paraguay. Eso genera, por sobre todo, oportunidades para todos y dan ese impulso que la economía necesita. El sector público crea las condiciones, pero el sector privado es que realmente debe generar los empleos que estamos esperando. Hoy en día, corregime si me equivoco, Carlos, hoy en día una empresa privada, si quiere hacer conocer sus productos, sus servicios, recurre a lo que es la publicidad. Publicidad televisiva, impresa, redes. Sí. Paraguay, ¿cómo se publicita en el mercado internacional? ¿Sería a través de sus agregados comerciales de cada embajada o cuál es la estrategia país para hacer conocer en el mundo los incentivos que existen en Paraguay, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos una estrategia muy clara. En Rediex teníamos 5 agregados comerciales que realmente son insuficientes. Deberíamos tener 60, inclusive más que embajadores o más que cónsules en nuestras embajadas y en nuestros consulados en el exterior. Luchamos contra países que tienen pequeños, igual que nosotros a lo mejor, en tamaño y en cantidad de habitantes, pero por ejemplo Costa Rica tiene 65 agregados comerciales en el mundo. Entonces es difícil porque nuestra estrategia, nuestra política pública debería apuntar a eso. Nosotros realmente iniciamos un trabajo para invitar a estos empresarios connacionales con la capacidad productiva, por sobre todo con la calidad, con la cantidad que se requiere y con los estándares de calidad internacional que se exigen en mercados mucho más exigentes que el nuestro. Hemos viajado a todas las ferias internacionales, se han abierto en los últimos años muchos mercados, estoy seguro de que se van a ir abriendo, pero lo que hacemos del sector público es todavía insuficiente para la cantidad de oportunidades que encontramos afuera. Y doy 2 ejemplos sencillos que siempre solemos hablar cuando estamos a nivel de profesionales. El sector bovino en Paraguay está muy desarrollado, pero el sector cárnico, porcino y aviario es el sector que realmente deberíamos nosotros explotar porque por el mundo nos piden carne en todas sus formas de Paraguay. Claro. Solamente tenemos bovino, inclusive el bovino está prevendido ya. Entonces nos dicen, che, ¿cuándo van a traer realmente pollo o cerdos de Paraguay? Sé que están exportando alguna cosa en el sector porcino, pero es insuficiente para la cantidad de demanda que tenemos y debemos trabajar en ese tipo de integración de cadenas productivas con las cooperativas, con los productores, con las pymes y realmente crear una cadena virtuosa que nos vincule más fuertemente a los mercados internacionales. Consecuencias de la pandemia desde el punto de vista de inversión extranjera, ¿crees que obviamente afectó, Carlos, pero a tu criterio en qué punto estamos hoy? ¿Estamos en un proceso de recuperación o aún estamos lejos de esa ansiada reactivación económica? Realmente los estándares internacionales nos dicen de que la pandemia quizás va a ser paliada por la vacuna y otros métodos a lo mejor sanitarios para poder paliar esta crisis humanitaria. Lo que deberíamos nosotros es concentrarnos en, a la par de tener los cuidados sanitarios, crear unas condiciones para que esto se pueda ir justamente desarrollando
y los niños y los sectores de riesgo como los ancianos queden en la casa y el sector productivo pueda adquirir esta medicina o la vacuna y pueda salir justamente a seguir desarrollando las cuestiones económicas que son tan trascendentales para una economía o para un sector financiero que Paraguay hoy en día necesita urgentemente de inyección de nuevos aires. Por ejemplo, tenemos que aprovechar los commodities hoy con unos estándares internacionales de precios fantásticos que no tuvimos en los últimos 10 años. La soja está a 500 y algo dólares la tonelada y los próximos 5 años van a seguir en esa línea, así que deberíamos aprovechar este momentum que tenemos, no va a ser para siempre y es lo que nosotros solemos comentar. Paraguay necesita tomar esta buena ola a nivel internacional de dinero fresco que existe para captar y mejorar sus condiciones de inversión extranjera, porque eso es realmente lo que nos va a nosotros generar, agregar a la demanda que tenemos hoy una plataforma de empleos directos frescos, que es lo que la economía necesita. Quiero ir a un corte, Carlos, y en el próximo bloque quiero también aprovechar tu experiencia en materia de banca, porque tuviste mucho tiempo en el Banco Central, y también hacer un mix con lo que conoces en relación a inversiones. Con mucho gusto. Vamos a un corte y en breve volvemos con Carlos Paredes. Continuamos con nuestro invitado. Carlos, mencionaste dos palabras, el momento en el que está Paraguay y la ola. Hoy en día muchas veces dice, a veces la ola está arriba, a veces baja. Hoy en día estamos en el momento ideal para que Paraguay pueda aprovechar este envión de inversionistas que quieren venir al país. Totalmente. Ahora, hay una situación que en los últimos 30 días se hizo de conocimiento público porque varios abogados del foro, también hay ciertas, no sé si decir quejas, pero cierta preocupación. Los inversionistas quieren venir a Paraguay y estamos con problemas para aperturar cuentas bancarias y peor aún para recibir transferencias bancarias. En tu opinión, estuvimos ya reunidos con gente del Banco Central, CEPRELAT. Creo que el REDIEX está impulsando una mesa de trabajo con todos los actores para tratar de subsanar y mejorar este tema. En su momento conversé con el ministro de Industria y Comercio, él me decía que es una preocupación que tienen, porque hay un esfuerzo grande de todos los actores del Estado para captar inversionistas, pero tropezamos con el problema de aperturar una cuenta bancaria en 3-4 meses, ¿verdad? Y algo que no puede ser. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué escuchaste con gente que invierte en el país sobre este tema? ¿Qué escuchás en el día a día? Nosotros deberíamos captar con facilidad y quitar con mucha dificultad. ¿Qué significa eso? Los países serios internacionalmente hablando, ¿qué es lo que hacen? Ellos permiten el ingreso de capitales frescos, sin muchos peros, pero a la hora de quitar de su economía, ellos realmente son bastante especiales a la hora de permitir. Entonces, eso es una estrategia país que se implementa en los principales mercados internacionales y no es inventar la pólvora. Cuando nos asesora Hong Kong Invest a nosotros en el 2018, cómo abrir una empresa en Paraguay, nos dice tiene que ser, como dicen todos los americanos, keep short and simple. Mantenerlo siempre corto, sencillo y fácil. Sí. Es lo que debería tener Paraguay. Se debería abrir una empresa en 5 minutos por plataforma, por aplicaciones, y se le debe dar 90 días para que presenten sus documentos vía físico. Sí. A alguna oficina, puede ser el SUAS, el Ministerio de Industria o las legaciones diplomáticas que tenemos nosotros. Así se debería trabajar si somos realmente un país serio. Los controles deben existir en todos lados. Yo pienso que hoy en día el sector de inversiones está intranquilo. Siempre debe haber reglas claras. Debe ser un país predecible. No se debe cambiar a menudo la regla de juego porque eso permite de que tengamos una economía muy poco seria. Si nosotros vendemos un país de las oportunidades, no podemos tener tantas trabas a la hora de invertir, claro, o a la hora de abrir una empresa. Piden muchos documentos a veces. Entonces, se debe ser claro, se debe ser sencillo, se debe ser, por sobre todo, estratégico. Debemos ser
como un país este mediterráneo que somos, debemos ser un país mucho más ágil que el resto. No tenemos costa sobre el mar, ni vamos a tener, entonces tenemos que ser ágiles a la hora de mejorar nuestras condiciones de captación de inversión extranjera. Pienso que deberíamos sentarnos urgentemente ayer y solucionar estas cuestiones que son cosas muy básicas. No vamos a atentar contra Basilea ni vamos a atentar contra Gavilat por este tipo de cosas, pero cuando es un monto pequeño se debería dar las condiciones, hacer un laissez-faire y dejar que eso suceda, porque este tipo de trabas le hacen mucho daño a la economía. Habla de que nosotros decimos una cosa cuando vamos a venderle Paraguay como un país de oportunidades, pero a la hora de la verdad, cuando vienen, encuentran otra situación y eso no es muy serio de parte nuestra. Así que esa línea hay que bajar en forma bien clara. Debemos tener toda la misma película y debemos ayudarnos para que esto sea realmente un ambiente pro inversión. Esta buena ola, esta onda que dijiste, doctor, Sí. de que Paraguay está en un momento fantástico, no va a ser para siempre. Tenemos que aprovechar que hoy Paraguay está en boca de mucha gente y de muchos inversores importantes. Así que debemos crear las condiciones de confianza, el trust line, para que esto realmente tenga un landing perfecto y sea el ejemplo para que otras industrias y otras multinacionales y compañías internacionales puedan venir a Paraguay como antes estaban haciendo, y por esta pandemia que nos dio en un sentido figurado aire fresco para poder pensar mejor, nos permita que en el futuro cercano tengamos realmente un ambiente mucho más confiable para las inversiones extranjeras. Sí, porque a mí me preocupa que ya como profesional me preocupa este tema, me preocupa que el tren se nos vaya, Carlos, porque a veces hay oportunidades que uno no puede dejar escapar. Yo siempre cuento el ejemplo de unos clientes que ya cuando íbamos, me piden aperturar una cuenta bancaria, iniciamos los trámites, el oficial de cuenta de un banco me pidió primero 10 requisitos, cumplimos los 10 requisitos y me pidió el requisito número 11, me dice, ¿qué 11? Si acá hay solo 10 me pediste. No, ahora tenemos 11 y tenemos 12. Cumplimos los 12 requisitos y después ya me pidió el número 13 y el número 14. Entonces el cliente me dice, ya el cuarto mes me dice, mira, yo voy a invertir en Paraguay, pero voy a levantar la aceleradora ahí, voy a arrancar con mi primera sucursal, él tenía un holding, voy a arrancar en Uruguay. Y él luego me informa que en 12 días abrió una cuenta bancaria en Uruguay. Y entonces se nos escapó la inversión, o sea, literal se nos escapó. A mí se me escapó el cliente, pero al país se le escapó la inversión. Entonces eso debemos evitar que eso corra de boca en boca, Carlos. Y corre lastimosamente, doctor, y en Uruguay ellos tienen su área de zona franca donde tienen libre impuestos encima. No es una propaganda para Uruguay, por el contrario, son todos amigos nuestros, la gente que hace esto también para el gobierno uruguayo. Nos encontramos siempre en los foros internacionales, pero realmente hay que reconocer, por eso ellos tienen 10 veces más inversión extranjera que Paraguay. Sí. No porque ellos son excelentes, tienen también sus problemas, ¿verdad? Pero lo que realmente tenemos que saber vender es que Paraguay, con sus luces y sombras, es el ambiente más confiable para la inversión en Sudamérica. Entonces eso debe ir acompañado de todos los órganos locales, sean públicos o privados, para que esa condición sine qua non se dé en todos los casos, no en algunos. Y voy a dar un ejemplo. Ahora viajé la semana pasada a Ciudad del Este, hay 1 o 2 controles de la policía caminera. Los policías que estaban antes, que estaban controlando, por la cuestión del problema que hubo con los brasileros que tuvieron hace como 2 meses, sí, desaparecieron de la ruta. Entonces, hoy en día, entre comillas, es un ambiente mucho más confiable para el inversor, porque antes teníamos nosotros cadastrado, como dicen ellos, de que vos venís de Ciudad del Este a Asunción y tenés chapa del Brasil, te paran 6 veces. Venís de Salto Lobeira a Asunción, te paran 5 veces. Venís de Pedro Juan a Asunción, te paran 7 veces. Entonces, te van parando para un sinnúmero de cosas, sí, que por radio ellos ya pueden saber que desde que entró allá en Pedro Juan, esta persona tiene o no los documentos en regla, ¿verdad? Claro. Entonces, hay algunas cuestiones que debemos erradicar y tienen que ser para mejor. El ambiente de negocio nos escapa a eso. Debemos trabajar en forma responsable, profesional y por sobre todo sincera, de que el organismo de control hagan su tarea y que realmente la gente que viene a invertir y que demuestran sus documentos como tal, sean tratados como tal. No hay nada peor que venga una persona a querer depositar su confianza en Paraguay y se le trate como una persona, no criminosa en el sentido de la palabra, pero se le pide tantos documentos que, claro,
al final desiste en su intención original, que es de invertir en Paraguay. A veces pareciera que la premisa es que aquel que quiere invertir lo que quiere es venir a lavar dinero. O sea, primero, ese es el criterio que a veces se llevan algunos inversionistas aquí. ¿Vos crees, Carlos, que la vara de las regulaciones para el tema financiero, apertura de cuentas, recibir transferencias, se dé al examen del Gafilá que está pendiente? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Totalmente. Hay algunas cuestiones que debemos cuidar la forma sin ser demasiado exigentes, porque realmente existen algunos datos. Por ejemplo, uno quiere cambiar 50, 60 dólares y te piden demasiado formulario. Claro. Eso no pasa en ningún país del mundo, ¿verdad? Pasa a lo mejor en algunos países a los que no nos queremos parecer. Y realmente Paraguay siempre tuvo esa ventaja, ser un país especial, particular y único. Eso es lo que debemos cuidar nosotros, que nuestra economía todavía no tiene algunos vicios que tienen otros sectores o otras economías a las que no nos queremos parecer por cuestiones de geopolítica. Así que el Paraguay tiene un momento así como estábamos hablando, fantástico. No queremos echar a perder eso, no va a ser para siempre. Debemos aprovechar, pero debemos ser inteligentes y tener una estrategia. Sector público, crear las condiciones, sector privado también colaborar, pero en ningún momento podemos dejar de pasar esta brillante oportunidad que tenemos. El Paraguay está quizás en el momento más importante de su historia para captar inversiones extranjeras. Estas tres inversiones que ya hemos tocado, la cementera, la planta de biodiesel, Omega Green y Paracel con su celulosa, son unos aventajados de este buen momento que tiene Paraguay, y no podemos dejar que esto se entorpezca y posibilite nuevas inversiones en todos los órdenes. Entonces Paraguay tiene que seguir por esta senda. No podemos exagerar con demasiados controles cuando los montos son pequeños. Si los montos son realmente grandes, hacer el control del rigor y justamente crear las condiciones para que cada vez tengamos mejor confianza de afuera, del exterior para acá. Me decías, Carlos, fuera del aire, que a tu criterio debemos de preocuparnos y ocuparnos de todo lo que tenga que ver con Afilat, pero en forma paralela debemos desarrollar todo lo que es la asistencia crediticia a MIPYME. Me mencionaste una teoría, una estrategia que tenés en mente. Quiero que me desarrolle ese tema en el próximo bloque, Carlos. Volvemos en breve con nuestro invitado. Seguimos con la entrevista. Carlos, si me desarrollas esa idea que tenés en relación a lo que es asistencia crediticia, te comento que este es un programa que tiene un enfoque, tocamos temas económicos, financieros, pero los principales auspiciantes son empresas que se dedican al mundo del crédito, de prestar asistencia crediticia a las MIPYMES, a los emprendedores. Entonces yo creo que tenés una idea en ese sentido. Totalmente. Nosotros tenemos una economía que tiene dentro del PEA a casi 2 millones de personas, nos llegamos a 2 millones de personas que están en la economía formal, digamos así. Tenemos el resto en una economía informal, ¿verdad? O de subempleo, donde tenemos gente que trabaja en forma parcial o que hace changa o que hace algún tipo de trabajo no formal y que no recibe una remuneración como tal, ¿verdad? Claro. Una remuneración, o sea, un salario fijo mensual, digamos así, ¿verdad? Eso permite de que tengamos nosotros una economía muy especial, una economía única. Hay mucho todavía por crecer y por llevar a la parte formal de la misma. Entonces cuando nosotros queremos otra vez colocar impuestos o ponerle más trabas o hacerle llenar más formularios todavía a esa parte formal de la economía, estamos dejando y descuidando casi el 60%, 70% de la economía que debería pasar a la parte formal y que necesita algunas herramientas para hacerlo. Sí. Por ejemplo, créditos blandos, mano de obra a ser empleada. Las empresas o las industrias que llegan del exterior generalmente necesitan ese tipo de mano de obra fresca. Es lo que debemos crear las condiciones para que ellas se instalen acá. Debemos también, por sobre todo, no penalizar demasiado a las empresas que ya están hoy pagando impuestos y están formalizadas en Paraguay con tantos controles, ¿verdad? Y deberíamos hacer lo que hace Hong Kong, que yo te estaba comentando, ¿verdad? Hong Kong en 5 minutos abrí en una plataforma vía web, haces un formulario de 3 páginas
y tenés 90 días para traer en físico los 5 o 6 documentos que te piden. Y después, posteriormente, ya uno va acomodando de acuerdo a la razón social o la función social económica que va a tener la industria o la empresa, lo que va a ser la constitución de sociedad, el rol de la empresa. Pero para hacer una apertura de una caja de ahorro en un banco internacional no le crean demasiado problema. No. Eso es Hong Kong Invest, que es esta plataforma a nivel mundial número 1 en la atracción de inversiones. Algo deberíamos aprender de ellos. Ellos cuando estuvieron por acá, el señor Steve, que era el presidente en ese momento, el director general de lo que es Hong Kong Invest, justamente comentaba de que se deben crear todas las cuestiones de rigor, los controles de rigor, pero por este lado se debe también crear las condiciones para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener financiamiento, ¿verdad? Y puedan pasar a la parte formal de la economía. Hoy en día tenemos muchísimos problemas a la hora de integrar estas industrias o empresas que están llegando del exterior con las pequeñas y medianas empresas locales, por ejemplo. Sí. Los clústeres industriales casi no existen en Paraguay. Los menonitas y las cooperativas son un caso muy particular, que son la minoría en este caso, pero que existe en pañales todavía. Deberíamos nosotros mejorar para que también otros sectores de la economía como estos más bajos, las empresas familiares, por ejemplo, las pequeñas empresas familiares se integren a las cadenas más virtuosas de la economía, donde tenemos esta parte formal que estábamos hablando. Así que si tenemos tanto control, le vamos a matar o vamos a cansar al único buey de carga que tenemos hoy, que es el sector formal, y estamos descuidando al sector informal, que debería cada vez tener mejor incentivo. Y no vamos a lograr que el sector informal tenga una inclusión financiera, se vuelva formal. Yo siempre digo que la burocracia mata, Carlos. La burocracia mata. Yo creo que alguna vez tiene que haber un plan país para digamos, matar nosotros la burocracia. A mí siempre doy el ejemplo, fíjate que en pandemia, tuvo que haber existido una pandemia, se genera lo que es el FISALCO, que es un fondo de financiamiento administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo. La Agencia Financiera de Desarrollo en un momento dado ve que hay sectores de la población, hay MIPYMES, hay emprendedores a quienes el crédito no llegaba de parte de la banca pública, entiéndase Fomento, de parte de bancos privados. Entonces, ¿qué hace la AFD? Selecciona a algunas casas de crédito para que desarrollen ese plan de financiamiento FISALCO. Y la gestión, el desembolso de los créditos fue tan ágil, en ese momento la burocracia se rompió. Existían ciertos requisitos que se deberían de cumplir, pero hicimos lo que vos decís, tenemos que tener en cuenta los requisitos, pero la economía tiene que marchar. Y fue impresionante cómo se ejecutaron los fondos FISALCO con tremenda facilidad. ¿Qué monto fue? De parte de empresas, mira, fueron algo así como creo que cerca de 80.000 millones fueron los desembolsados, no tengo en mente exactamente. ¿A qué voy, Carlos? Que se demostró que el sector privado, entiéndase casa de crédito, en alianza con el sector público, pudieron hacer llegar el crédito a aquellas empresas que lo necesitaban, ¿verdad? Y eso es un ejemplo de que la burocracia se puede atacar y se puede matar, ¿verdad? Totalmente. Eso es lo que se debe buscar. Ese es un caso de éxito fantástico. Sabía que existía, pero no sabía el monto de las operaciones en sí. Veo que realmente fueron exitosísimas. Se debería mejorar y por sobre todo se debería reprisar en otras instancias que a lo mejor no conocen o no tienen esa oportunidad de llegar a esa información. Falta mucha información en Paraguay. Falta mucha información. Hay gente que hoy en día nosotros estamos recibiendo y nos dice, mira, ¿cómo hago para formalizarme si hoy en día cuesta entre 5 millones a 10 millones de guaraníes formalizarme yo con una pequeña empresa y no tengo esos fondos, por ejemplo, te dice? Sí. Entonces, solíamos hablar con el doctor Pilo Godoy del viceministerio de MIPYME y ese fue uno de los primeros importantes sectores donde justamente ellos estaban incentivando para que la gente tenga su cédula MIPYME, tenga costos mucho más afordables de este sector, y eso es lo que buscamos nosotros, que se cree una integración de información productiva. Mucha gente hoy en día está fuera de lo que significa la oportunidad de crecer. Con tu programa y con este tipo de plataformas lo que buscamos nosotros es que la gente pueda tener mejor y mayor información, y estamos nosotros para colaborar en la Gobernación Central. Si es que así lo consideran, tenemos una oficina de pequeñas y medianas empresas
Sí. Así que trabajamos con el presidente de la federación, con Gustavo Jiménez. Sí. Estamos trabajando para que más empresas de Central puedan estar en la plataforma y vender vía web. Así que Podemos hacer un acercamiento con Crecer, que es la Cámara de Empresas Crediticias, ¿verdad? Para Excelente. generar una sinergia ahí con empresas que financian a los emprendedores. Nos encantaría, porque realmente eso es lo que tenemos que integrar. Las cadenas virtuosas del sector privado con las cadenas del sector público. Crear las condiciones, brindar la información y por sobre todo trabajar juntos para que esto realmente demuestre de que estamos trabajando en un ambiente pro inversiones y que exista la confianza que tanto hablamos nosotros. Carlos, para cerrar el bloque quiero tocar un tema muy álgido y muy importante a su vez. Ambiente pro inversión hablaste. Sí. ¿Qué tanto afecta la corrupción imperante en nuestro país? ¿Qué escuchás cuando hablas con el extranjero? Porque así como nunca tuvimos tanto interés de gente del exterior en invertir en nuestro país, como nunca estamos viendo tantos casos de corrupción que se mediatizan o que se conocen, se llegan a la luz pública. ¿Cómo nos puede afectar esto, Carlos? Realmente afecta a nuestro país, eso sin dudar. Cuando viene de Venezuela, ellos tienen un problema interno bastante particular. En Colombia tienen la guerrilla, tienen narcotráfico, tienen también muchos problemas de corrupción. Ecuador han tenido ahora la quema de sus ministerios públicos hace un año. Sí. Por marchas que han realizado los pueblos indígenas. En Perú ellos se quedaron sin parlamento. Tuvieron problemas también con la presidencia. En Chile, que era como la Europa en América del Sur, tuvimos nosotros quema de ómnibus, de iglesias, del metro. Argentina con sus bemoles, Uruguay también, Brasil en lo suyo, un país muy grande. Bolivia también con algunos problemas a nivel de la conducción presidencial. Entonces Paraguay, siempre decimos nosotros, con sus bemoles, es todavía la mejor opción para invertir en Sudamérica. Definitivamente estas cuestiones de corrupción nos han manchado bastante. Tratamos de defender, pero muchas veces los medios de prensa se hacen eco de lo que es nuestra idiosincrasia política. Deberíamos mejorar mucho más, deberíamos tener un norte que baje bien claro de los sectores de poder de nuestro país. Eso está totalmente bastardeado. Deberíamos realmente para los próximos periodos mejorar mucho más, y es lo que buscamos nosotros, crear con esta nueva generación que está accediendo a los nuevos espacios de poder, crear una cadena virtuosa de que aquel que toca la cosa pública sea realmente castigado y tenga realmente lo que se merece. Y cada vez más vemos de que en sectores por ejemplo, de ocio y esparcimiento público, algunos tienen que tomar justicia por mano propia porque realmente muchas veces están cansados de que se dé esa imagen fea de nuestro país, y eso es lo que nosotros buscamos, crear una cadena virtuosa que a veces no es suficiente con lo que hacemos, sino debemos trabajar todos juntos, sector público y privado, para que la gente que ha tocado nuestro honor sea realmente, o mancillado nuestro honor, sea realmente jugada como se merece. Carlos, te agradecemos de la producción del programa. Yo te agradezco personalmente por tomarte tu tiempo y muy interesante toda la experiencia que nos comentaste en el mundo de las inversiones, y oportunamente vamos a seguir cursándote nuevas invitaciones. Un gusto, doctor, y a las órdenes para hoy, para la audiencia, para lo que necesiten. Esta fue la entrevista con Carlos Parejas Tierra, experto en materia de inversión extranjera. Seguimos con el programa. En este próximo bloque estaremos conversando con un representante de la empresa Electrobam, una empresa destacada en nuestro mercado financiero y comercial. Hablaremos sobre cuestiones relativas a la empresa y también sobre la apertura de una nueva sucursal de esta empresa. A continuación, la entrevista. Yo soy José Rivarola, gerente general y director de la empresa Electrobam. Bueno,
Bueno, la pandemia tuvo una incidencia muy grande en la venta de electrodomésticos. Hay que recordar que al comienzo de la misma, la mayoría de las casas comerciales tuvieron que estar cerradas, no pudieron atender al público. Además, la entrega o distribución de estas mercaderías fue cortada totalmente, no se podía transitar. Podemos decir que hubo una caída de aproximadamente entre el 80 y el 90% de todo lo que representaban las ventas y las cobranzas en los primeros meses de la pandemia. Actualmente se ha ido recuperando respecto a lo que fue la situación inicial. No obstante, todavía no se han recuperado a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Podemos decir que se mantiene en este tiempo, ya entrando en el 2021, entre un 10 a un 20% de diferencia con lo que suele ser la normalidad pre-pandemia. Bueno, realmente tuvimos que implementar una serie de estrategias muy fuertes para poder soportar los efectos de esta pandemia. Nosotros, como empresa sólida y fuerte a nivel nacional, fuimos enormemente golpeados. Hay que tener en cuenta que prácticamente se redujeron en un 80 a 90% las ventas y las cobranzas los primeros meses de la pandemia, y si bien después se fueron recuperando, hasta ahora, hasta el día de hoy, todavía no ha llegado a los índices anteriores, ¿verdad? Entre otras, las estrategias fueron, por ejemplo, refinanciar nuestras cuentas con nuestros proveedores y nuestros bancos, atender fundamental y prioritariamente a nuestros clientes recurrentes. Podíamos dar crédito y seguir vendiendo electrodomésticos a cuentas futuras solamente a nuestros clientes recurrentes, de tal manera a no arriesgarnos demasiado en otro tipo de clientes. Hemos reducido los gastos, hemos restringido un poco también nuestra ampliación de sucursales, de tal manera a no incurrir en gastos que pudieran después no ser recuperados. Es decir, hicimos una serie de acciones que nos llevaron a poder sobrevivir y enfrentar el año 2021 firmes, de pie, y pudiendo ya tener de nuevo utilidades en nuestra empresa. Bueno, eso es una enorme satisfacción. Nosotros hemos estado empezando a ampliar de nuevo nuestras operaciones en este año 2021. La pandemia, obviamente, como mencionaba antes, no nos permitió seguir nuestros planes de expansión. Tuvimos que restringirnos en ese sentido, de tal manera a no provocar pérdidas a la empresa. Pero ahora, ante la nueva situación, la recomposición de nuestras cuentas, la consolidación de nuestros clientes, la consolidación de nuestros estados financieros nos ha permitido empezar a pensar de nuevo en nuestra expansión, y uno de esos lugares es la ciudad de Encarnación, que estamos próximamente a mediados del mes de marzo inaugurando nuestra sucursal allí. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Credi Ágil. Credi Solución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.